En este capítulo os saco a navegar conmigo, os enseño cómo atracar y desatracar tú solo y hacemos un par de apaños en el barco como es normal en esta época. Montamos el antirrociones para navegar en invierno con frío y desmontamos el bimini para prepararlo para paneles solares. Son las 10 de la mañana, hacen, no sé, harán 10 nudos o así. Lo que hace es un frío que te cagas, hacen 9 grados. Pero vamos a salir a navegar, si aquí hay 6 de real, harán unos 10 fuera. Y sobre todo porque quiero probar con un poco más de viento cómo funcionan las manivelas estas. Aunque las probé el otro día y van bastante bien, quiero probarlas de nuevo. Bueno, he puesto un tornillito aquí para tener la Leatherman siempre a mano. En realidad me gusta tener todo siempre a mano. Esto, el ancla, o sea, la radio, el ancla, para dejar el móvil y para dejar cosas varias. Y ahora voy a poner una última bandejita que la suelo tener aquí. La tenía pegada, pero bueno, lo que ocurre con todo lo que pegas en estos climas cálidos, que cuando empieza a pegar fuerte el calor, se despegan. Así que voy a hacer una combinación de 2 tiras, os lo enseño. Vamos a poner 2 tiras de pegamento doble cara aquí y aquí, y luego le voy a poner igual un solo tornillo o 2 tornillos, seguramente un tornillo solo para que haga presión, ya que no me gusta particularmente perforar el barco, bueno, a mí y a nadie. Así que nada, un tornillo, 2 tiras y un tornillo. Luego lo que voy a hacer es poner el antirrociones, que es, bueno, eso negro que tiene mi vecino. Lo vamos a poner para que cuando estemos navegando pues no haga tanto frío. Y tengo que quitar esto del bimini. Y luego sí que me gustaría bajar las velas y muy probablemente o en el pantalán o en casa les dé con agua dulce. Así que vamos a hacer eso y vamos a salir a navegar. Aunque hagan 9 grados, me abrigo bien, me hago un café y a navegar en este día de invierno tan bonito. Estoy solo, no sé si estará Pablo durmiendo ahí, yo creo que sí, o Julián en su barco. Bueno, yo salgo solo y luego a la vuelta a ver si les veo despiertos. Vamos. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, así que vamos a salir a navegar. Y se me ha ocurrido que os voy a enseñar todo lo que hay que hacer para desatracar y luego intentaré hacer otro vídeo explicando qué es lo que hago para atracar o amarrar o desamarrar. Como veréis, son un montón de cosas, así que cuando la gente me dice, bueno, salimos en un momento. Bueno, no es que sean 200 millones de cosas, pero hay bastantes cosas. Os voy a ir paso por paso a enseñaros cómo salgo a navegar. Primero, empezamos aquí dentro. Primero encendemos los instrumentos electrónicos, las luces de cabina. Vamos a encender también el plotter. Abrimos las ventanas para que haya algo de luz aquí dentro. Y sacamos las manivelas que voy a necesitar, que las voy a ir poniendo ya en los diferentes winches. Bueno, os voy contando. Lo primero, sacar un cojín. Ahora sacaré una silla de dentro para estar más cómodo. Desconectamos la electricidad. Mientras tanto, voy a ir encendiendo el motor para que vaya calentándose, ya que estamos a 9 grados. La mayor, bueno, primero la pondremos aquí, ya que la utilizaremos para izar la mayor. Quitamos la funda del timón. Como hay bastante viento, voy a preparar también la extensión del timón. Yo creo que de este cajón ya está todo. Cierro con cuidado y engancho al timón, o sea, al piloto automático, al que también llamaremos Manolito. Ahora prácticamente el barco está listo, pero hay algunas cosas que voy a hacer para anticiparme. Como por ejemplo, voy a abrir la bolsa de la mayor. Para ello, suelto un poco la driza, la dejo caer aquí abajo y aprovecho para hacer lo mismo con la escota de la mayor. Ahora quito el preventer bueno, en realidad no es un preventer, esto es un cabito que tengo para que la driza no golpee contra el mástil cuando hace viento y la gente que está durmiendo aquí lo tenga más fácil. Y ya que estoy aquí, aprovecho para abrir el primero y el segundo clip de la bolsa y empiezo a bajar la cremallera. Así que la desengancho
Y de camino de vuelta a la bañera, aprovecho que voy hacia allá con los dedos de los pies, con una facilidad. Vale, con la bolsa abierta, este cabito lo dejo por aquí y le quito todo el restante a la mayor y la dejo presentada. Ahora solo falta soltar amarras. Primero vemos de dónde viene el viento. Suelo tener una banderita, aunque está bastante comida, pero bueno, según esa bandera el viento viene en esta dirección, quiere decir que nos empuja hacia afuera. Así que puedo soltar con cierta tranquilidad las dos amarras, pero de momento solo voy a soltar esta, que esto en este caso son guías. Así que, bueno, yo como truco tengo puesto este nudo. De hecho, lo que voy a hacer es aprovechar que tengo este nudo y las voy a soltar las dos y las dejo bloqueadas por ese nudo que tengo aquí. De esta manera puedo dejarlas, de esta manera luego puedo solo venir a que hago zip pam y las saco. Bueno, ahora vamos con las amarras de popa. Tengo dos, tengo unas fijas que se quedan aquí y otras que llevo conmigo. Esta amarra mía las puedo directamente dejar aquí recogidas. El truco para navegar solo es anticiparte, ir un pasito por delante. Ahora tenemos todo preparado. Ahora está enganchado con las 4 amarras. Bajo esto, soltaré, las dejaré caer y vendré corriendo aquí antes. Nada, ahora esta última maniobra es hacerla muy rápido. Básicamente soltarlas todas a la vez, meter motor avante y salir corriendo. A ver dónde me puedo poner. Tampoco es que haya que correr, pero sí que es verdad que cuanto más rápido hagamos esto, mejor. Otra fuera, motor avante y nos vamos. Me gusta medir casi todas las navegadas, así que pongo el reloj. Uno de vosotros me había preguntado en el canal, perdona, en los comentarios, qué reloj era. Es un Garmin Watix, creo, 6, tiene un montón de años. Pero en realidad me gusta tener la velocidad en el reloj y por eso la tengo aquí. Empiezo viaje, vale, y pongo la velocidad para saber a cuánto vamos. Tengo el casco limpito, así que ahora conforme salgamos subiré las defensas, pondré a Manolito y sacaré velas. Bueno, vamos a darle gas. Cuando navegas solo es bastante importante ponerte un chaleco o ir enganchado al barco. Yo tengo los chalecos en la revisión y los que tengo son los naranjas obligatorios, son un poco pesados, pero lo que voy a hacer es cerrar aquí para evitar posibles caídas. 6 nudos con 3, qué gusto da cuando esto está limpio. Bueno, yo aquí ya empiezo a bajar motor. Tengo el viento que viene desde allá, así que voy a subir la mayor directamente. Hay 7 nudos ahora mismo, un viento más que aceptable, así que primero para subir la mayor nos ponemos contra el viento, soltamos un poquito la escota y ahora cuando esté contra el viento era subir la mayor. Parece que el viento viene de allá, así que igual aún tengo que avanzar un poco porque si giro ahora aquí voy a hacer la maniobra, nada, hay que salir un poquito más. El viento viene más de costa de lo que yo pensaba y si giro ahora me estaría apuntando directamente a las rocas que están ahí, que os las enseño. Y además estoy en medio del canal, que hay que respetar el canal, hay que dejarlo libre evidentemente para que la gente entre y salga. Pero bueno, como vamos bien de motor, o sea, el motor va genial, está recién revisado y los soportes recién cambiados y igual debería ponerle lo del viento al micrófono. Y el casco está limpio, enseguida nos ponemos a 6 nudos, que así da gusto avanzar. Un poquito de mar de fondo, no pasa absolutamente nada. Vamos a abrirnos, ahora tengo 14 nudos de aparente, o sea, voy casi en contra del viento. No sé si se puede apreciar en cámara, pero hay una ola grande, muy cómoda. Bueno, yo creo que ya tengo suficiente espacio y además estoy como loco por apagar el motor y subir las velas. Así que nada, me pongo contra el viento, voy a quitar esto de momento y ahora que estoy justo contra el viento, enderezo y arriba. Asegurándome que siempre estoy contra el viento, voy tirando el cabo, o sea, la driza dentro del barco para que no se me quede enganchado. ¡Vamos! Esta driza cada vez pesa más, voy a tener que limpiar el rail del mástil. Bueno, con la mano hasta aquí, hasta donde llego, en la base de la vela, en el pie, aún veo que se puede estirar un poco, así que nada, ahora mismo la vela está subida, cierro aquí el mordedor y así dejo este winche libre y de nuevo todo el cabito siempre hacia adentro
para que no moleste la bañera, que estos barcos son muy pequeños. Bueno, ahora tengo el viento en contra y queremos ir hacia allá, así que seguramente, como aún tengo el motor encendido, le voy a dar un poquito de gas porque si no nos vamos contra las rocas, para virar el barco, dejarle que ruede un poquito para que se refrigere. Vale, en este rumbo ya pongo a Manolito. Estos cabos los meto aquí y aquí, pues si tengo que bajar de golpe. Y bueno, parece que todo está más o menos bien. Ah, bueno, esto va a molestar, así que lo voy a pasar aquí a prueba. Todo más o menos bien estivado. Voy a sacar la chaqueta y vamos con la vela, con el Génova, que es la más bonita, en mi opinión, y que nos va a dar un poquito de velocidad. Ahora mismo estamos haciendo 3 nuditos. A ver a cuánto nos ponemos conforme saque el Génova. Qué día más espectacular para navegar. Bueno, vamos con él. Como el Génova, como el viento entra desde esta dirección, vamos a abrir el Génova por el lado de estribor. Para ello, abrimos el mordedor del enrollador. O sea, es una pinza que bloquea este cabo. Muy importante que esto no se te quede enganchado, que no haya nada en medio. Lo abrimos y estoy con el viento casi de popa. Voy a abrir un poco la mayor y empezamos ya. Cojo el cabito de aquí, la escota de estribor del Génova. Le voy a pegar un estirón a este lado para que no se me enganche. Ahí, vale, genial. Y una cosa que me encanta, os voy a poner la cámara. Una cosa que me encanta de estos winches, perdona, de estas manivelas, es que puedo hacer, o sea, no me molesta al quitar vueltas. Que esto es una cosa que pasa mucho con las manivelas tradicionales, que tienes que quitarle y ponerle. Bueno, vamos a sacar el Génova. En este rumbo en realidad no tengo prácticamente que hacer nada, solo con la fuerza del viento ya sale ya sola. También creo que... vale, genial. Ahora marcamos el rumbo y trimamos las velas para el rumbo que queremos. Creo que está saliendo la escuela de vela. Y yo creo que el rumbo que tenemos vamos a hacer norte. Vamos a hacer un norte. Norte es un rumbo cómodo, porque si no nos vamos a pegar mucho a la costa. De hecho, este rumbo está bien. Nada, pues voy a trimar las velas con respecto a este rumbo. Estoy escuchando que el Génova ya está sonando, quiere decir que está demasiado abierto. Pero bueno, vamos a abrir un poquito aquí. De aquí voy a cazar un poco. Y ahora empezaremos a correr como alma que lleva el diablo. Ya estamos haciendo 5 nudos. Una pequeña pausa aquí para deciros que si comentáis, le dais el like y os suscribís, el algoritmo recomendará más mis vídeos. Así que ya sabéis, darle a like, suscribiros y comentar lo que queráis. Creo que nunca lo había pedido. Bueno, vamos a comenzar la maniobra de atracar el barco en su posición de amarre. Al contrario de lo que mucha gente... Al contrario de lo que mucha gente piensa, la maniobra de amarre empieza considerablemente antes de llegar al puerto. Ahora mismo el viento viene directamente desde la entrada del puerto, así que tengo que zigzaguear o ceñir para acercarme lo máximo posible, pero el último bordo lo haré para quedar arriba del viento. De esa manera, lo primero que habrá que hacer es bajar las velas. Para ello me pongo cara al viento, de ahí que esté yendo a una posición más alta. Hallaré primero, el Génova, después bajaré la mayor, encenderemos el motor y nos aproximaremos hacia dentro del puerto. Pero hay que prepararse previamente. Para ello lo que voy a hacer es básicamente bajaré las defensas, prepararé el bichero, prepararé el cazaguías, recogeré todos los cabos, quitaré esta tapa que tengo aquí para poder tener acceso al amarre más fácilmente, quitaré este cordón de seguridad que tengo para cuando navego solo y prepararé las amarras que tengo aquí, que son estas negras, las sacaré por fuera, las pondré aquí abajo para lanzárselas al marinero conforme llegue.
Conforme entramos por la bocana bajamos velocidad a 3 nudos y llamamos a la Marina para decirles que nos echen una mano. Marina Port Valencia, Marina Port Valencia, Marina Port Valencia para embarcación Shining Shadow cambio. Adelante aquí, Marina Port Valencia. ¿Echáis una mano amarrando en el...? Recibido, proceder. Copiado, estoy entrando por la bocana. Y nos vemos conforme vayamos a amarrar.